En las afueras del pequeño pueblo se encuentra el bar Silver Swallow. Es el punto de encuentro de los lugareños, que se reúnen para relajarse y divertirse después de un día ajetreado. La vida nocturna del pueblo acaba de empezar cuando el sol se pone en el horizonte. Gente de todo el pueblo se reúne en el bar. Hilde, una joven de ojos alegres y carácter testarudo, lleva varios años trabajando en el bar. Sus amigos y compañeros siempre admiran su energía y su actitud positiva. Hoy vuelve a estar detrás de la barra, disfrutando del ambiente de un bar donde todo el mundo tiene una historia que contar. Hilda es el centro de atención de los clientes, a los que sirve con habilidad, habla con ellos y sonríe, pero esta noche era especial. Un cliente habitual, hijo de un lord de tercera generación, lleva acudiendo al local de Hilda desde que su madre murió el año pasado, y no ha dejado de atormentarla. Le hace una ridícula proposición en público, delante de una multitud, poniéndola en una situación ridícula. Le dice a la gente que están saliendo, le toca los hombros y las caderas en cuanto tiene ocasión y recibe decenas de rechazos, por muy enfadada que esté ella, y él sigue aquí. Se llama Pinton, tiene 32 años y es 12 mayor que Hilde. No le falta perseverancia ni tesón, pero ya se le está cayendo el pelo. La respuesta de Hilda a esta ignorancia fue obvia, por supuesto, fue de rechazo e incluso de asco hacia el bastardo, pero esta vez fue demasiado lejos. El hijo del duque agarró a Hilde del brazo y empezó a enfadarse mucho, y si no fuera porque era el hijo del señor, ya tendría un vaso lleno en la cabeza. No soltaba la mano de Hilda. Ella se resistía y le gritaba porque realmente le dolía mucho. La chica era frágil y tierna, y no podía soportar ese comportamiento. La chica no pudo soportarlo y le golpeó en la entrepierna. Él quedó conmocionado por las acciones de la chica. El hijo del duque cayó de rodillas y sintió que era un golpe potente y certero. Todos en el bar lo vieron. Hilda comprendió lo que había hecho y que se trataba del hijo de un lord, y también comprendió que estaría acabada. Podría ser un error irreparable, pero no tenía otra opción. Hilde fue enviada al calabozo y encerrada en una celda. Hilde pensó que la iban a castigar y que sería la pena de muerte. Cuando los caballeros llegaron a la mazmorra y se la llevaron, le dijeron a Hilda que saliera, y ella, sorprendentemente, se asustó al adentrarse en lo desconocido. La llevaron al palacio, a un gran salón muy hermoso donde estaban sentados el hijo del señor y el propio señor. También había un tercer hombre al que ella no conocía. Estaba de pie junto al señor, alto y fornido, con los hombros anchos y la piel blanca como la porcelana, sobre la que destacaban aún más su pelo y sus ojos oscuros. Hilde se preguntó quién sería y se alegró de ver tanta belleza antes de morir. Hilde se parecía a su madre, tenía el pelo rubio y unos ojos violetas únicos, y todo el mundo le decía que era muy guapa. El señor empezó a acusar a Hilde de lo que había hecho, gritándole y humillándola, y su comportamiento le pareció incluso inapropiado. La chica pensaba disculparse. El hijo del señor dijo que había sido un accidente y que haberle tocado el cuerpo había sido un accidente, y la chica también dijo que sus acciones también habían sido un accidente. ¿No quieres verme como nuera? La chica se armó de valor y dijo que no le hacía gracia y que no lo quería. El señor estaba furioso y no le gustaba, estaba furioso y ya no podía contenerse. Hilda también dijo que no le gustaba. Iba a pedir perdón, pero le salió de otra manera. No pudo controlar sus emociones. El hombre que estaba junto al señor se rió. Nadie entendía por qué se reía. Pero me explicó que creía que la señora no había hecho nada malo y que no era culpa de la chica. ¿Señora? ¿Se refiere a Hilda? La chica se escandalizó de que la llamaran dama y de que el apuesto hombre se pusiera de su parte. Él comenzó a explicarle que la chica simplemente había rechazado el cortejo del hijo del señor, y eso era todo. Quiero saber por qué un hombre sigue flirteando con una chica si ella le odia. Hilde le mostró el moratón que el hijo del señor le había dejado en el brazo al agarrarle la mano. El joven llegó a la conclusión de que, evidentemente, había sido en defensa propia. El señor rogó que se castigara a Hilde, pero el joven le explicó que era poco probable que el señor quisiera tener una enemiga frente al duque de Arpeggio. Entonces todo terminó. El joven se acercó a Hilde y la saludó y se presentó como Rogen Strauss, y se dirigía a ella como la princesa. Pero Hilde estaba tan encantada con el joven que no se dio cuenta inmediatamente de que la princesa se dirigía a ella. Lucia Arpeggio. En un mundo donde el maná es prueba de noble cuna,
sus habilidades eran muy apreciadas. Además, Lucía procedía de una de las 4 grandes familias del imperio, y también era una esteta terrible. Lucía estaba en contra de casarse si la cara del hombre era fea. Lucía rechazó la propuesta de matrimonio del príncipe porque no le gustaba su rostro, aunque comprendía lo importante que era la posición de la emperatriz. Sin embargo, al emperador y al duque no les importaron los deseos de Lucía, así que la obligaron a contraer un matrimonio no deseado. En mitad de la noche, Lucía huyó y todos la buscaron, pero nunca la encontraron. Se llevó con ella al jardinero que trabajaba en la finca. A pesar de la condición plebeya del jardinero, era una belleza pintada que solo aparece una vez en un siglo. Al día siguiente, el apuesto hombre que acababa de rescatar a Hilda se presentó en su casa a primera hora de la mañana. Durante 30 minutos, le contó algunas viejas historias y le explicó que las princesas, el fugitivo y el jardinero eran la madre y el padre de Hilda. Hilda recuerda que su padre enfermó debido a la debilidad de su cuerpo y murió cuando ella era muy pequeña, dejándola a ella y a su madre sin un hombre en casa. Su madre se ocupaba de todo. La madre decía que era el mejor hombre del mundo, que la belleza no era lo único que tenía a su favor. Así que, en resumen, Hilda es la nieta del duque de Arpeggio. Hilda no podía creerse que fuera una noble, al fin y al cabo llevaba sangre noble en las venas. Al principio le costó creerse semejante historia, pero era verdad. El joven continuó diciendo que su madre era una poderosa hechicera y confesó que había estado vigilando a su familia durante bastante tiempo, 7 años después de que la señora Lucía se hubiera escapado. La encontraron y le ofrecieron volver, devolviéndole su estatus de duquesa, y la señora Lucía se negó. El joven explicó a Hilda que tal vez la señora Lucía no quería que su hija entrara en la sociedad aristocrática, que no podría aceptarla debido al estatus de su padre. Hilda pensaba de otro modo. Si hubiera crecido entre aristócratas, todo habría sido distinto, y el hecho de que hubieran dicho que su sangre estaba mezclada con la plebeya y la hubieran ignorado, no habría sido nada. Crecer entre plebeyos sin dinero también significaba ser ignorada, así que ¿no habría sido mejor que fueran los ricos quienes la ignoraran? La madre de Hilda había muerto de cáncer de pulmón, y ellos solo habían mirado sin pensar en ayudar, pero esta vez echaron una mano para que el duque quisiera ver a Hilda al menos una vez. El joven explicó las creencias de Lucía y la hija creyó lo contrario, porque no compartía las creencias de su madre. El joven persuadió a Hilda para que se negara a ser duquesa, pero Hilda se mantuvo firme, quería verlo por sí misma. Como joven que vivía sola, ya había pasado por todas esas humillaciones e insultos a diario, y aunque tuviera miedo y dificultades, no era tan estúpida como para perder la oportunidad de convertirse en noble. El duque quiere ver a Hilda porque existe la posibilidad de que haya heredado los poderes mágicos de su madre. El joven le explicó que si no tenía poderes, el duque podría echarla y que no podría ayudar a la dama. La chica se enfadó y bueno, al final, todo se reduce a pérdidas y ganancias. Aunque Hilda no tenga poderes mágicos, puede simplemente volver a su ciudad natal. Como solía decir su madre, la vida es corta, pero Hilda no tiene nada que perder y tras repasar todos sus recuerdos, la decisión estaba tomada. Hilda respondió con seguridad y sin vacilar que quería ser miembro de la familia Arpeggio. El viaje desde el ducado de Hebrón hasta el ducado de Arpeggio dura en total 4 días en carruaje. Sin embargo, Roggen condujo los caballos día y noche porque quería llegar a su destino lo antes posible. Por ello tuvo que dormir en el carruaje. Por supuesto que Hilde iba a dormir, el carruaje era bastante lujoso y cómodo, pero nunca cerraba los ojos. No podía dormir a causa de este terrible ambiente. No era por Roggen que no podía relajarse con un desconocido tan cerca, pero habría sido mejor que se hubieran acostado a la misma hora. Pero el joven seguía despierto y ni siquiera se iba a dormir. Hilda preguntó al joven por qué no iba a dormir y le dijeron que no le suponía ningún problema permanecer despierto durante varios días. A Hilda no le preocupaba el estado del joven, le preocupaba más ella misma. ¿Cómo podía dormir si solo podía pensar en cómo la miraba un hombre al que no conocía? Pero de todos modos, se durmió. El día del primer encuentro, Hilde pensó que ya había mostrado su peor cara, pero resultó que aún no había terminado. Pensó que se moriría de vergüenza por acostarse delante de un desconocido y ya había mostrado toda su torpeza. Roggen no había mostrado ni un solo defecto hasta el momento. Tenía un aspecto perfecto para 2 días de viaje, el pelo desenredado y la piel limpia.
era increíble. Finalmente Hilda se durmió a pesar de todo. Al llegar a la ciudad, Hilda estaba sorprendida y nerviosa, pero también sabía que para empezar estaría bien ir decente y elegante. Un joven se sentó junto a Hilda y ella sintió un aroma dulce. Regan cogió un peine y se ofreció a peinar el enmarañado cabello de la chica. Pero ella dijo que sí, de todos modos, era agradable que alguien la peinara por primera vez. El joven le explicó a Hilda que hoy solo conocería al duque, aunque ella preguntó si conocería a los hermanos de su madre, pues sabía que su madre tenía 2 hermanos y una hermana, pero Rohan dijo que hoy solo conocería al duque y que pronto formaría parte de la familia del duque. El ducado era muy grande y hermoso, incluso demasiado. Rohan rodeó el carruaje, abrió la puerta e invitó a Hilda a bajar, pero insistió en que lo hiciera con cuidado. Hilda tuvo la sensación de que estaba atendiendo a algún invitado importante. Hilda sabía que debía comportarse como si aquello fuera algo a lo que estuviera acostumbrada. Los criados la recibieron en el umbral antes de entrar en el edificio. Hilda se sintió incómoda cuando alguien inclinó la cabeza ante ella. A Hilda le dijeron que a su llegada la llevarían al salón pequeño, pero se dio cuenta de que también había un salón grande, así que solo le permitieron visitar el pequeño. Hilda seguía muy contenta. La situación era difícil y las criadas le ofrecieron cambiarse de ropa y utilizar el cuarto de baño. Rohan cogió la mano de Hilde, que se sintió avergonzada, no estaba preparada para un gesto así. Le susurró al oído que si las criadas eran groseras o la maltrataban, se lo hiciera saber y le explicó que la gente de allí no se alegraba de verla. Hilda llegó a una habitación muy hermosa, y ya le habían preparado un baño, y se disponía a tomarlo. Era tan hermoso que cortaba la respiración. Y había muchos perfumes, todos muy caros. Hilda disfrutó del baño y saboreó la lujosa vida de la élite y pensó que convertirse en aristócrata era lo mejor que le había pasado en la vida. Pero cuando Hilda estaba en el baño, entró una criada y se ofreció a ayudarla. La chica no se lo esperaba y se quedó confusa. La criada salió y le recordó que estaba en la habitación de al lado y que si necesitaba ayuda podía acercarse a ayudar a Hilda. Tras terminar de relajarse en el baño, Hilda buscó su ropa, pero no estaba donde la había dejado. Encontró un vestido en la estantería, pero le quedaba grande y no sabía qué hacer. Hilda se dio cuenta de que no se pondría ese vestido, así que llamó a la criada para que la ayudara con la ropa, es decir, para que le trajera algo mejor. Cuando Hilda pidió ayuda, es decir, que le dieran ropa de su talla, la criada le ofreció la ropa de las criadas. Hilda se quedó confusa al no saber cómo podían ofrecerle tal cosa y se sintió francamente avergonzada por el ofrecimiento. Hilde no creía que en el ducado hubiera un vestido de su talla y enseguida sospechó que le estaban tendiendo una trampa. Hilda se dio cuenta de que ese era su primer obstáculo y que tenía que superarlo, así que decidió que tenía que ponerse otra cosa, por lo que ordenó a las criadas que le trajeran lo que ella dijera. Regan esperaba a Hilda en su habitación leyendo un libro, pero cuando oyó abrirse la puerta, el hombre estaba muy impresionado por el aspecto de la chica. Hilda llevaba ropa bonita, pero era ropa de hombre, así que no estaba tan sorprendido como impresionado, y le preguntó a Hilda si se trataba de una protesta. Por supuesto, Hilda le explicó que las criadas se habían llevado toda su ropa a la lavandería, así que tenía que ponerse esa ropa. El joven se ofreció a esperar y enviar a alguien a la ciudad para comprar un vestido adecuado, pero Hilda sabía que no había tiempo y que tenía que ir a ver a su Alteza de esta manera. El tiempo apremiaba y el joven se disculpó porque no podía castigar a las criadas porque servían al duque. Hilda lo comprendió y no le prestó atención. Sugirió que fueran al encuentro de su señoría, ya que les estaba esperando, y dijo que no era importante vestirse, y que su señoría rezara para que la magia que su madre le había dado fuera grandiosa. El señor estaba sentado en un sillón esperando a los invitados. Cuando vio a la hija de Lucía con ese atuendo, se escandalizó de su descaro. Ella se presentó. Pero el señor estaba muy confuso. Le había ordenado que llevara ropa adecuada. ¿Por qué llevaba ropa de hombre? Después de todo, era vergonzoso para una joven. Hilda le explicó que el vestido que le habían preparado era demasiado grande y que tenía que llevar ropa de hombre porque era mejor estar en ella, porque la criada le había sugerido que se pusiera un uniforme de criada. Pero Hilda no era criada en esta casa, así que pensó que era mejor ponerse un vestido de hombre que uno de criada, ya que había venido como nieta de su señoría.
Comentó que Hilda se parecía mucho a su madre y esperaba que Hilda tuviera los mismos poderes que su madre. Sentadas en el sofá junto a la silla del Lord, empezaron a hablar de que Rogen debería haberles contado lo poderosa que era Lucía. Pero Hilda dijo que nunca había visto a su madre usar la magia. En los últimos 100 años, ningún noble había sido tan poderoso como ella. Explicó que la magia era la columna vertebral del Imperio Melbourne. La magia poderosa es una prueba de ascendencia noble, por supuesto, e incluso Hilda, una plebeya, lo sabía. La familia imperial fundó Melbourne. Eran descendientes de un majestuoso archimago. La nobleza también descendía de magos, pero con el tiempo la sangre se mezcló, y ahora ni siquiera la familia real tiene magos fuertes. A veces, los viajeros que pasaban por el restaurante contaban historias como esta. Hay rumores de que el príncipe heredero no tiene poderes mágicos y puede que ni siquiera pertenezca a la familia imperial. Mi señor dijo que si Hilda podía demostrar que tenía sangre noble, la aceptaría como miembro de la familia Arpeggio. Por supuesto, Hilda no sabía cómo demostrar sus poderes o si siquiera los tenía, y preguntó si necesitaba estudiar. Seguro que había una forma más rápida. Mi señor sugirió mirar el cuadro donde estaban representadas las runas. Ninguno de ellos sabía leer las runas. Hilda las leyó con facilidad y todos se sorprendieron, así que tenía poderes mágicos, porque nadie podía leerlas así. El señor explicó que incluso los que tenían poca magia podían leer las runas y dijo que pasaría la noche en el castillo. Hilda estaba muy contenta de quedarse en el castillo. Cuando Regan y Hilda se acercaron al castillo nocturno, se sorprendieron e incluso se asustaron porque parecía que estaba encantado. El joven les confirmó que era cierto que el castillo estaba encantado, pero también les dijo que no eran fantasmas, sino espíritus malignos. Hilda estaba aterrorizada, porque los fantasmas y los espíritus malignos no son lo mismo. Prefería pasar la noche en unas ruinas que en una casa con espíritus malignos, porque no hay nada simple en común entre los espíritus malignos y la magia en este mundo. El día anterior, el duque había hablado de este castillo. Regan invitó a la Hilda a su despacho y le explicó que el castillo nocturno había sido utilizado durante mucho tiempo por los aristócratas para las ceremonias de matriculación. El castillo está situado al este de la Hebridea, cerca de un cañón, un rito de paso para la nobleza probablemente muy importante para ellos. El castillo nocturno está habitado por demonios Ma, cuyos espíritus son clasificados como demonios. Solo pueden ser derrotados por la magia de una fuerza mágica poderosa, y esto es una prueba de origen noble. Los espíritus malignos obedecen a los magos fuertes, así que si Hilda sale ilesa de la mansión, entonces demostrará su poder. Si tiene poderes débiles, Regan explicó que según el registro, los cuerpos de los magos débiles son tomados por los demonios y la persona muere o enloquece y se suicida. Hilda se horrorizó porque no tenía ni idea de que tal cosa existiera, o de que el duque estuviera empujando a su nieta, a la que acababa de conocer, a un lugar tan peligroso con sus propias manos. Pero Hilda no estaba dispuesta a rendirse, porque tenía la oportunidad de convertirse en aristócrata. Regan le explicó que Lucía llevaba una semana en el castillo y el joven le explicó que si aprendía algunos hechizos básicos sería fácil porque todo el mundo puede clasificarse en un determinado sistema mágico. Por ejemplo, su magia se especializa en el sonido y Regan le mostró a Hilda cómo funcionaba su magia. Ella dejó de hablar y se quedó muy sorprendida. Preguntó qué tipo de hechizos utilizaba Lucía a menudo y Regan le explicó que utilizaba hechizos de agua, sobre todo hechizos congelantes, y le explicó que una categoría mágica no se hereda, sino que depende de la personalidad y de las preferencias individuales. Pensando en su madre, Hilda se dio cuenta de que tenía sentido que lo que parecía débil y frágil fuera en realidad lo bastante fuerte como para cruzar ríos y calmar el dolor. No era de extrañar que la magia de su madre fuera así. Preguntó si podía probar los hechizos más sencillos de agua. Él le mostró que podía hacer cualquier hechizo, que podía aprenderlo todo y que no había otro camino, solo probar y repetir y el entendimiento llegaría. Así le dijeron a Hilda. Hilda lo intentó, pero al principio no todo le salía bien. Regan le sugirió que probara usando fuego, ya que Hilda tiene un carácter muy ardiente, un hechizo básico de fuego que te permite crear chispas, y le pidió a Hilda que repitiera. Lo intentó varias veces, pero no se dio por vencida. Cuando Hilda empezó a lanzar el hechizo, sintió como si le hirviera la sangre.
Regan empezó a preocuparse y comenzó a calmar a Hilda abrazándola. El fuego creado por la magia era difícil de apagar y solo consiguieron deshacerse de él cuando todos los muebles estaban quemados. Regan explicó que tardaron mucho en apagarlo y ambas llegaron a la conclusión de que la magia de Hilde era realmente muy poderosa. Recordó que su madre solía hablarle del castillo nocturno. La madre de Hilde le dijo que si se metía en el castillo nocturno podría acabar con todo de un puñetazo. Hilde explicó que cuando trabajaba en un restaurante y llevaba varios vasos de cerveza, confiaba en sus habilidades físicas. Rehn esperaba que Hilde saliera ilesa. Hilda entró en el inquietante castillo. La mansión parecía normal, aunque ella se esperaba lo peor, pero estaba bastante oscura y tenía que tener cuidado. Había un retrato del dueño del castillo en la pared, pero a Hilda le seguía dando miedo, así que llegó a la conclusión de que era mejor irse a la cama, para que la mañana llegara antes. Estaba oscuro en todas las habitaciones, pero Hilda tenía una lámpara, y siguió buscando la habitación. Hilda miró por la ventana y se dio cuenta de que el carruaje de Regan seguía allí. Hilda llegó a la conclusión de que, o él estaba preocupado por Hilda, o no se fiaba de la gente, y decidió asegurarse de que realmente pasaría la noche en el castillo. Hilda empezó a reírse, y oyó que alguien le hablaba, se asustó y se sorprendió, pero no vio a nadie. Alguien la cogió del brazo y la amenazó. Entonces aparecieron un montón de manos y empezaron a tirar de ella por el pelo, por las manos, por el vestido. Hilda no entendía lo que estaba pasando y empezó a subir las escaleras, pero alguien volvió a agarrarla del brazo y tiró con fuerza. La chica cayó por las escaleras y la lámpara se hizo añicos. Todo era terrible, la lámpara estaba rota, no se veía nada. Hilda sintió que la sangre le goteaba por la palma de la mano. Había risas y amenazas de que esto era solo el principio, se estaban divirtiendo, y Hilda quería llorar. Solo quería convertirse en una noble y vivir con comodidad. Pero había tantos obstáculos en el camino. Había una pregunta en su mente, ¿cómo pudo su abuelo, el propio padre de su madre, enviar a su nieta a un lugar tan horrible, y los sirvientes no la estaban humillando por ser una plebeya? Ahora los demonios y espíritus se reían de Hilda. La ventana es hermosa pero voluble, a veces no está claro de qué lado estás. Mi madre arpegiaba y yo, su hija, repetía las palabras de Hilda y seguía. De repente, agarré a alguien con las garras y oí que el monstruo huía, pero Hilda recordó las palabras mágicas y empezó a repetirlas. La noche en el castillo acababa de empezar, y tanto la gente que vivía cerca como los nobles que estudiaban magia se mantenían alejados del castillo por la noche. Hilda empezó a sentir un gran poder en sí misma y la magia se despertó. Regan esperaba junto al carruaje de Hilda, ensimismado en sus pensamientos, cuando de repente vio aparecer una luz brillante y no podía creer lo que veían sus ojos. Todo el castillo estaba envuelto en un resplandor intenso. Los tres demonios tenían un aspecto diferente. Uno parecía una pantera, otro un león y otro un lobo, y estaban aterrorizados y sorprendidos de que la chica tuviera una magia tan poderosa. Admitieron que estaban asustados, y no tenían ningún deseo de volver a ver a la niña. Mientras tanto, Hilda los buscaba por todo el castillo, estaban escondidos y no querían que la niña los encontrara. Los demonios recordaron que Lucía había pasado una semana entera aquí, y se fijaron bien y se dieron cuenta de que aquella persona se parecía mucho a Lucía. Los demonios hablaban entre ellos y no sabían qué hacer. Hilda los encontró y los sorprendió hablando. Los demonios estaban descontentos porque se verían obligados a servir. Hilda hizo que la pantera agitara su abanico para que no tuviera tanto calor y le explicó que ellos eran la razón por la que no podía dormir y que estaba muy sorprendida en el castillo nocturno porque estaba muy nerviosa y pensaba que sería muy difícil. El león y el lobo se inclinaron ante Hilda. La niña les preguntó si podían convertirse en humanos, a lo que los demonios respondieron que eran espíritus débiles y no podían convertirse en humanos. Ella les preguntó si podían curar heridas, pero esta magia curativa es el reino de los santos, y ellos son espíritus malignos, así que no son capaces de nada. Y Hilda se dio cuenta de que no servían para nada. Pensó que se burlaban de la gente sin maná, así que pensó que eran demonios terribles. El demonio en forma de lobo empezó a discutir y a decirle a Hilda que no podía usar la magia, pero ella le aseguró que podría enseñársela de nuevo, por lo que rápidamente cerró la boca y se ofreció a enseñarle magia de forma rápida y sencilla,
y le aseguró que en 4 meses una persona sería capaz de usar la magia, y él era un elemental de fuego, por lo que le aseguró a Hilda que sería útil. Pero entonces surgió la pregunta: si no podía convertirse en humano, ¿cómo iba a ir con ella a enseñarle durante 4 meses? Ella dijo que no viviría en una casa encantada. El demonio en forma de pantera le explicó que no podían abandonar la mansión sin un contrato. Le explicó que el acuerdo de trabajo era que el amo les diera maná y ellos le juraran lealtad. Hilda decidió pensar por qué su madre no había hecho un contrato con ellos. Los demonios se sorprendieron al saber quién era su madre. Les sorprendió que la niña tuviera la sangre de esa loca de Lucia. A Hilda no le gustó que hablaran así de su madre, y los demonios se quejaron de que llevaba una semana persiguiéndolos de una punta a otra de la finca, y que Lucía había rechazado el contrato porque no estaba segura de poder criar una mascota. El lobo dijo que la forma humana le resultaba difícil, pero que era posible adoptar otra forma. El lobo asustadizo se convirtió en un simpático cachorro y se alegró mucho de haber conseguido un disfraz perfecto. Hilda estaba encantada porque le encantaba el cachorro. Era tan mono y pequeño. Cuando Hilda salió de la mansión, vio a Regan junto al carruaje y se acercó a él con el cachorro en la mano. Naturalmente, Regan le preguntó qué clase de cachorro era y de dónde lo había sacado Hilda. Ella le explicó que había hecho un trato y que lo criaría. Hilda también le explicó a Regan que ahora era su sirviente y que le enseñaría a hacer magia. Según los registros antiguos, había magos que hacían contratos con demonios, pero por ahora, mantengámoslo en secreto, y Regan no le contó a Hilda toda la historia. Hilda preguntó por qué a su señoría no le gustaría que hiciera un trato con un familiar. Un familiar es un demonio que ayuda a una bruja. A su señoría podría no gustarle porque ella solo iba a pasar la noche en el castillo, así que no había necesidad de hablarle del contrato. Hilda tenía muchas preguntas en la cabeza. ¿Por qué Regan no quiere que ella tenga poder? ¿Es porque es una plebeya? ¿Le preocupa que ella pueda apoderarse del ducado con la ayuda de la fuerza? Había tantas preguntas, pero Hilda llegó a la conclusión de que por muy noble que fuera, seguía vigilándola. Hilda se llevó al perro y le explicó que estaría más seguro con ella. Y cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Hilda fue al despacho de su señoría por la mañana. Dijo que no la esperaba de vuelta. Le sorprendió que lo hubiera conseguido. Hilda estaba confusa y un poco enfadada. Creía que había sido el vizconde Regan quien había informado de todo y tan rápidamente, pero su señoría le explicó que había enviado a otra persona a observar. Hilda tuvo la epifanía de que Regan se había quedado ayer voluntariamente y la había observado porque se preocupaba por ella. Aún más interesante fue que Regan sabía que habría un observador. El Lord estaba orgulloso de ella por haber pasado la noche allí de todos modos y dijo que Hilda era digna de unirse a la familia Arpeggio siempre y cuando aprendiera a hacer magia de forma más profesional. También estaba claro que no veía a Hilda como su nieta, sino como un talento útil. El señor le explicó que la incluiría en el registro familiar, que había ordenado preparar una habitación para ella, y que luego informaría a los demás miembros de la familia. Hilda se reuniría con ellos cuando regresaran de la capital y comentó que tenía mucho que aprender. Con suficiente esfuerzo, nadie adivinará que es una plebeya, y que no solo importa la magia, sino también el aspecto, la forma de andar y de hablar. Hilda debe demostrar que es arpegio. Su Majestad la felicita y la anima a disfrutar de la vida de la élite. Hilda es ahora hija de la casa de Arpeggio. Hilda por fin ha conseguido su objetivo, se ha convertido en una aristócrata, pero no lo siente, como si el duque la hubiera contratado y le hubiera dicho que no se trata de su sangre sino de sus poderes mágicos. La chica se sintió desolada, pero quería una recompensa y solo pidió 2 cosas. Primero, un castillo nocturno, porque el edificio estaba abandonado. Si pide una bonita mansión, tendrá problemas con otros familiares, pero a nadie le interesa un castillo nocturno. Además, el mero hecho de que Hilda lo posea será prueba de gran poder, de maná poderoso. Darle el castillo no perjudicará a nadie, pero será una oportunidad para demostrar que Hilda tiene magia. Herzeg sabe que el castillo nocturno pertenece a la familia imperial, pero Hilde le convence de que es posible recomprarlo y que le ofrecerán un precio razonable.
De hecho, hay algo más en lo que la chica ha estado pensando desde que llegó aquí. Cuando llegó, le quitaron sus pertenencias y le dijeron que se vistiera con ropa de criada. Hilda le pidió que reuniera a todos los criados de la residencia y que hablara con ellos. Era necesario demostrar en manos de quién estaba el poder. Todos los criados se reunieron en el gran salón, e Hilda se puso delante de todos ellos. El asistente le explicó que se trataba de todos los criados de la residencia ducal, junto con los que ahora se encontraban en la capital. Todos los criados estaban en la sala, e Hilda empezó a explicar que lo que habían hecho estaba mal y que se habían esforzado mucho por burlarse de ella. Querían hacerla comparecer ante el duque vestida de hombre. Hilda explicó a las criadas que quien se acercara a ella al final del día para pedirle perdón sería perdonado. Dorothy admitió que era culpable y cayó de rodillas suplicando perdón delante de toda la multitud. Pero en realidad, Hilda comprendió que la culpa no era solo de Dorothy, sino que ella no era más que una cómplice. Dorothy era una criada de nivel inferior, por lo que no podía haberlo organizado todo, y lo más probable es que fuera obra de la criada principal, Henley, que podía haberlo hecho. Hilda solo ahora le ha dado la oportunidad de confesar sus acciones, y los que han estado observando en silencio también serán castigados, además de ser castigados con una reducción de sueldo. Lo más importante que dijo fue que a quien denunciara al culpable se le descontaría 20 quina de su sueldo. Si el culpable no aparecía al final del día, se le descontarían 50 quina, y quien llegara el último sería despedido. Hilda explicó también que había recibido permiso para hacerlo personalmente de su señoría. Todos se quedaron sorprendidos y no entendían por qué su señoría le permitía comportarse así. Hilda se lo contó todo a Rogen mientras estaba sentada en su salón y esperaba a las criadas. Dorothy llegó la primera, cayó de rodillas y suplicó perdón. Hilda la perdonó como había prometido. Pero nadie más vino después de ella. Habían pasado más de 2 horas desde la visita de Dorothy y seguía sin haber nadie. Regan dudaba de que viniera alguien más y le explicó a Hilda que la gente de aquí estaba muy orgullosa de su anfitriona, pero no dudaba de que vendrían. Seguía esperando a que viniera una criada más, y entonces sería más fácil que vinieran otras. Cuanta más gente viniera, más presión se sentiría. Por fin empezaba. Hilda oyó que llamaban a la puerta e invitó a las criadas a entrar. Inesperadamente, el plan de Lady Hilda tuvo éxito, y 2 criadas se acercaron a ella en el salón y empezaron a hablar. Y cuando las habladurías se extendieron y resultó que la criada principal, Henley, le había dicho que faltaban los vestidos, una de las criadas se lo contó. También había quien había delatado implícitamente a otras sin remordimientos, y todas admitieron que eran culpables. Henley, la criada, fue la única que vino y empezó a poner excusas y a explicar su comportamiento en aquel momento. Hilda le dijo que le descontarían 20 quina de su sueldo. Henley no podía creer que hubiera cumplido su palabra. Tal vez solo se había marchado en silencio porque estaba preparada para ser despedida. Pronto llegó el resto de las criadas, al parecer porque Henley se lo había ordenado. A Regan le había preocupado que Hilda estuviera echando humo, pero no lo parecía. De hecho, estaba tan tranquila que Henley se preocupó, lo cual era inesperado. Regan acudió al despacho de su señoría. El duque dijo que no había pasado ni un día desde que esta chica se había convertido en arpegio y tenía a todo el mundo con los oídos aguzados. Es bastante inusual. El duque preguntó qué castigo tenía para Henley. Regan respondió que el sueldo de las criadas se reduciría en 20 coronas, un castigo mucho más leve de lo que esperaban, pero que era prudente, pues Henley sirve a la duquesa de Thistle. Si Lady Hilda hubiera despedido a Henley, habría significado que se había inoculado a la duquesa antes de conocerla. En cualquier caso, Regan debe enseñarle bien. El duque me pidió que enviara una carta al emperador sobre Lady Hilda, que era necesaria una audiencia oficial, y también que la añadiera al registro familiar. Hilda tenía mucha suerte de haber heredado los rasgos de su familia, no de su padre jardinero. Regan cogió la carta y se alejó por el camino, pensando y dándose cuenta de que aquella chica le gustaba, pero estos sentimientos eran fugaces. No lo entendía y no sabía qué hacer, pero ante todo estaba haciendo su trabajo y no acababa de entender qué era lo que le gustaba de él. Cuando regresó a su despacho, vio a Hilda sentada, preguntándose por qué le dolían tanto las piernas. Vio sus piernas desnudas y llegó a la conclusión de que no tenía una elegancia noble,
pero que era única. Durante la conversación, Hilda le dijo a Regan que sabía que él había estado en la finca esperándola toda la noche hasta la mañana siguiente, sin que el duque se lo hubiera ordenado. Él se sintió avergonzado, pero no pudo evitarlo. Solo le sorprendía que ella confiara en la gente con tanta facilidad y que, a pesar de sus advertencias, se hubiera convertido en miembro de la familia del duque por su cuenta. ¿No significa eso que alguien debería ayudarla a conservar este lugar? Hilda sugirió que una disculpa de palabra no era suficiente. Le cogió de la mano y le pidió que la acompañara, pero ya era demasiado tarde. Hilde condujo a Regan a la mesa, donde había té y una tarta de manzana. Regan se preguntó si la había hecho ella misma. El plato especial a base de manzanas recién cogidas y miel era, por supuesto, idea de Hilda. Pensó durante mucho tiempo en cómo disculparse ante Regan, así que decidió preparar lo que estaba segura que era una tarta de manzana. Como Hilda había perfeccionado sus habilidades culinarias desde niña observando a su padre, en cuanto el chef vio esta tarta le rogó que compartiera la receta con él y estaba segura de que Regan se sorprendería al probarla. Pero la reacción de Regan fue todo lo contrario. Se enfadó y empezó a gritar que era absurdo que una aristócrata cocinara con sus propias manos. La próxima vez, debería hacer que los sirvientes lo hicieran por ella. Regan le explicó que si se había convertido en miembro de la familia, debía recordar que antes era una plebeya, y eso llamaría la atención. Así que Hilda debía comportarse correctamente. La muchacha no soportó los sermones y le metió un pastel en la boca a Regan para que se callara. A Regan le gustó la tarta. Notó que olía a canela, olía a manzanas, olía raro, y tenía mermelada. El té era diferente a los demás, y se sorprendió al decir que nunca había probado nada igual. La chica pensó que sería una forma de demostrar su sinceridad. Hilda no quería oír palabras como las de Regan, que se limitaba a cumplir órdenes en lugar de establecer límites entre ellos. Debería haberle asegurado a Hilda que podía confiar en él y seguirle, pero no lo hizo, y por eso Hilda le considera una persona de fiar. Regan le aseguró que no había necesidad de disculparse, ni de cocinar en la cocina, que para eso estaban los criados, y que si ella quería cocinar algo en la cocina, él lo sabría. Le aseguró que la ayudaría a adaptarse a la casa ducal. Hilda le preguntó a Regan si estaba de su parte. La respuesta fue obvia. Si no iba en contra de la voluntad del duque, él siempre estaría de su lado. Hilda estaba muy contenta y le gustó lo que dijo, y concluyó que habían hecho las paces. Regan dijo que la tarta estaba deliciosa. Mientras comía la tarta de manzana, Regan imaginó que él no era un vizconde, y ella una dama. Quería estar de su lado. Se dio cuenta de que incluso en el caos y la humillación de la alta sociedad, quería que ella siguiera siendo tan honesta, segura y amable como lo era ahora, aunque él nunca hubiera poseído ninguna de esas cualidades. Por la mañana, Dorothy despertó a Hilda, pero a ella le costó levantarse y pidió 5 minutos como de costumbre. Pero el vizconde Regan Strauss estaba esperando en la sala de estudio y ordenó que la despertaran y la hicieran pasar. Dorothy se ofreció a ayudarla a vestirse y a arreglarse para la reunión, pero Hilde aún no estaba preparada para un baño con carabina. Hilda llegó a la oficina como una aristócrata y recibió una culta educación académica y mágica. Hilda le llamaba por su nombre de pila desde que ingresó en la familia ducal. A Hilda le sorprendió que aquel hombre tan apuesto no pareciera cansado en absoluto, ni siquiera a tan temprana edad. Le sorprendió que tuviera tan buen aspecto y le preguntó cuánto descansaba. Vicomte le contestó que descansaba 4 horas y que si se convertía en duquesa podría dormir más tiempo. Hilda ya estaba cansada, pero incluso el perro le dijo que tenía habilidades suficientes, pero que tenía que estudiar mucho. El perro lobo empezó a explicar que él creía que la gente es más ambiciosa y tiene más ganas de conseguir logros, pero Hilda no era una de ellas. Pero le explicó que como archimaga podía destruir el mundo y construir uno nuevo en un día, es decir, su magia era muy poderosa, pero incluso con un gran potencial era inútil si no aprendía a usarla. Hilda estaba nerviosa porque no creían en ella, pero dijo que estudiaría mucho y se convertiría en archimaga y que no dejaría que Regan la menospreciara. Hilda intentó invocar magia varias veces, pero no funcionó. No pudo reordenar su magia. El hombre lobo le explicó que las runas son un lenguaje que pide al mundo que hable con la gente. El mundo es una persona que aceptará hablar, todo depende de Hilda. Ella solo tiene que aceptar el maná oculto y utilizarlo para organizar la magia.
Hilda necesita tratar de escarbar en sus recuerdos y recordar lo que hizo antes para convocar el maná. Se dio cuenta de que la última vez que ella y Regan lo intentaron, había fracasado y tenía miedo de no poder controlar tales poderes. Sus entrevistadores le sugirieron que recordara cómo se sentía cuando estaba en el castillo nocturno. Hilda se concentró y sintió una sensación increíble en su interior. Eran sus poderes. Sentía que el mana la asfixiaba, que su corazón ardía, su mana se concentraba en el orden correcto. Este proceso fue controlado por Regan y el perro Hilda estaba muy nerviosa. Regan la estaba apoyando y de alguna manera su apoyo de Regan y Mr. Woofy, el hombre lobo, la ayudaron a decir las runas y hechizos y todo empezó a funcionar. Hilda comprendió lo que necesitaba. Era ira, irritación, una explosión de venganza y reunió todas sus emociones negativas. Las juntó y dijo el hechizo y vio con qué fuerza funcionaba. Se sorprendió y se alegró al mismo tiempo, pero se dio cuenta de que el fuego no paraba, se asustó mucho. Pero el perro lobo le dijo que no se moviera y que parara y todo desapareció de repente, y Hilda sintió que no podía controlarlo porque su magia era demasiado poderosa y tenía que aprender a controlarla. Hilda tuvo una epifanía y se dio cuenta de que era el señor Woofy quien había detenido el fuego y él le explicó que era él quien tenía que domar su magia y que ella podía usarla tanto como quisiera. Al día siguiente, Regan y Hilda volvieron a encontrarse en el estudio y por fin pudieron estar solos. Hoy estudiaban un material interesante. Regan era estricto, le exigía que se sentara derecha para que aprendiera de una vez. Y hoy tenían que estudiar el árbol genealógico de los Arpeggio, la genealogía de los Arpeggio y su historia. Si ella era miembro de la familia debía saberlo. Hilda no entendía por qué necesitaba conocer a personas que vivieron hace más de 300 años, ni si tenía algún sentido. Hilda le sugirió que sería mejor priorizar el aprendizaje de las personas que aún vivían, ya que el pasado y el futuro eran importantes, pero el presente no lo era menos. Cuando dijo eso, Regan la entendió y aceptó sus condiciones. Actualmente hay 6 personas que usan el apellido Arpeggio, sin contar al duque, y con Lady Hilda son 7. La primera duquesa Terena Arpeggio era miembro de la familia de Winda Khalid antes de su matrimonio. Es la duquesa Terena. La segunda duquesa es la que resulta ser la abuela de Hilda. Luego está el hijo legítimo de la duquesa, Sir Freddy Arpeggio, que es 3 años más joven que Hilda. Luego está el hijo mayor de Fior Arpeggio, notorio por su carácter difícil, y una hermana, Lady Lucia, de la misma madre, Claire Arpeggio, que tiene increíbles poderes de magia que nadie ha superado jamás. Sir Fior también tiene un hijo legítimo, Timo Arpeggio, el ser primo de Hilda. También la esposa de Sir Fior, Lady Ortiz, una mujer aparentemente tranquila. Hilda está confundida y necesita algo de tiempo para ordenar todo, y Regan le explica que necesita aprender todo para mañana porque hay un examen mañana y tiene que estar hecho para la noche. Hilda estaba furiosa. ¿Cómo podía aprender todo eso en una tarde y aprobar el examen? Era demasiada información. Hilda estaba furiosa por el examen de mañana. Le explicó que no era un genio y que no podía memorizarlo todo en una tarde, y le explicó que necesitaba al menos 5 días para aprenderlo todo. Discutieron, pero él aceptó 4 días, pero Hilda seguía pensando en cómo podría memorizarlo todo en una tarde. Se preguntó si alguno de ellos se alegraría de verla. Regan le explicó que debería alegrarse si no se interesaban por ella, pues se daba cuenta de que su señoría no le daría la oportunidad de heredar. Regan le explicó que, puesto que ya era miembro de una familia noble, tenía derecho al título ducal, y le explicó que su señoría aún no había elegido heredero al ducado, por lo que todos tenían las mismas oportunidades. De ser así, Hilda es la hija mayor de la familia Arpeggio Lucia y, según Woofy, tiene los poderes mágicos más fuertes de todos los miembros de la familia, lo que significa que los demás desconfiarán de su potencial. Hilda fue a dar un paseo con Woofy, caminaron alrededor del castillo, la vista era muy hermosa, pero Hilda estaba muy agotada y pidió regresar ya que estaba muerta de cansancio de este paseo. Pero cuando vio una imagen de todos los criados ajetreados y un montón de carruajes en la plaza, se dio cuenta de que alguien había llegado y, a juzgar por la cantidad de equipaje, no era un simple invitado. Hilda se preguntó quién podría ser y les ordenó que volvieran porque si llegaban tarde, Rogan volvería a pelearse.
Un criado vino a buscarlos y le pidió que le diera el cachorro para bañarlo y lo devolviera a su habitación, diciendo que se lo explicaría todo más tarde. La calle estaba siendo barrida, los árboles estaban siendo podados, y todo se debía al dueño del carruaje. Hilda tenía mucha curiosidad por saber quién era y cuándo. Hilda llevó al perro a bañarse, podía hablarle con los ojos y le explicó que tenía que averiguar qué estaba pasando. Todo el mundo se afanaba en llevar el equipaje, y había tantas cajas de equipaje que parecía que alguien se estuviera mudando. Había vestidos preciosos en las perchas, pero a Hilda no le gustaban. Mientras Hilda miraba los vestidos del perchero, un chico la observaba. El chico se acercó a Hilda y le dio una bofetada. Tenía el pelo corto, rubio y ondulado, los ojos marrones y amarillos y pecas en la nariz. ¿Quién es este chico? ¿Por qué me importa?, se preguntó Hilda. ¡Este cabrón! Todos empezaron a venir corriendo a preguntar si el dueño estaba bien. Hilda empezó a explicar que él la había golpeado en primer lugar y que ella solo se había defendido. ¿Por qué le puso la mano encima sin saber siquiera su nombre? Se enfadó y dijo que ni siquiera sus padres tocaban su preciosa cara. Empezó a insultarla, diciendo que no era una chica digna. Hilda no pudo soportarlo y empezó a decirle groserías al joven para que se callara y se calmara. Todos se escandalizaron y el chico también. Pero cuando el joven se dirigió a él como Freddy, Hilda se dio cuenta de que con Freddy se referían al hijo de la duquesa, Arpeggio. Hilda se dio cuenta de con quién estaba tratando. Era medio hermano de su madre, así que técnicamente estaba por encima de ella, así que era su tío. Se dio cuenta de que acababa de golpear a su propio tío y se dio cuenta de que había estado tan desesperada. Pero no había planeado convertirse en una basura inmoral. Cambió completamente de actitud y empezó a hablarle a Freddy de una manera completamente distinta. Pero él ya le estaba gritando que no le tocara. Empezó a gritar que se negaba a aceptar que él y una criatura tan vulgar tuvieran el mismo apellido. Resultó que Freddy le había pegado primero. Quería castigarla por tocar cosas ajenas, porque ella había llevado su ropa al principio de su aventura en la tienda. Debía de referirse a esa ropa. Freddy empezó a sujetarse la mejilla. Hilda se asustó y se preguntó si le habría pegado lo bastante fuerte como para arrancarle un diente. Se dio cuenta de por qué intentaba en vano ayudar a alguien que la odiaba. Freddy intentó golpear de nuevo a la chica, pero entonces Regan apareció de la nada, le cogió la mano y le explicó que sería mejor que la dejara en paz. Por supuesto, Freddy se puso furioso y le dio un puñetazo en la cara a Regan. En el baño, el criado de Henley le explicó a la duquesa que Hilda había anunciado que reduciría el sueldo o daría una prima durante un mes a quien confesara el crimen. Que todo era con el permiso de su señoría. La joven no podía entender cómo podía ser eso. Era incomprensible e increíble que su señoría diera tanto poder a una niña que acababa de entrar en la familia. Y esta era la duquesa de la familia Arpeggio. Terena Arpeggio preguntó a la criada principal si creía lo que decía, y ella le explicó que su señoría no había interferido en sus acciones. Hablaron y no podían creer que su señoría le hubiera dado tanto poder, y la criada no entendía por qué Hilda se mostraba tan segura cuando daba órdenes, y la duquesa se dio cuenta de que Hilda era muy lista. La duquesa Arpeggio odia a la gente ignorante por lo que perderá su favor antes de moverse. En lugar de tener miedo de la chica y esconderse en el granero para llegar a fin de mes, la duquesa debería desconfiar de este zorro de Strauss. Por alguna razón, el duque Arpeggio confía en el vizconde como si fuera su propio hijo, y ha jurado dar su vida por el duque. La doncella continuó contándole a la duquesa que el hombre de la ventana, Regan, ayuda a Hilde en sus estudios y en la vida cotidiana. La duquesa ordena a la criada que la vigile. La criada comenzó a decirle que si era hija de Lady Lucía, su sangre estaba contaminada por la ociosidad. La duquesa sintió curiosidad por lo que sucedería a continuación, así que le ordenó que vigilara a Hilda, y que se asegurara de que no era una amenaza, y lo que era más importante, que mientras esperaban, la persona que tuviera más prisa fuera la primera en desenvainar su espada. Eso fue lo que pensó la duquesa. Una criada entró corriendo en la habitación y gritó que había un gran problema, que ahora mismo el señor Freddy y Lady Hilda se estaban peleando en el vestíbulo. La duquesa se quedó de piedra. Inmediatamente se dirigió al vestíbulo donde estaban ocurriendo los hechos. Hilda no entendía por qué Regan recibía todos los golpes de Freddy.
Hilda no pudo soportarlo y cogió a Freddie por el brazo y le devolvió el golpe que le hizo caer al suelo. Hilda no solo se sorprendió, sino que incluso se enfadó porque los criados no reaccionaron cuando Regan y ella estaban siendo golpeados, se quedaron mirando. Y cuando Freddie cayó, todos los criados corrieron hacia él y empezó a gritar llamando a su madre, pero Hilda no se calmó y siguió maltratando a Freddie. Regan le cerró la boca y le dijo que tenían que hablar en privado. Hilda se enfadó mucho y le dijo a Freddie que se alejara de ella. Hilda se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero el cabrón le dio un puñetazo a Regan y ella se enfadó aún más y ya no pudo controlarse. Regan llevó a la chica a su despacho y tomó la medicina y embadurnó la cara de Hilda. Ella admitió que no quería poner a Regan en una situación difícil y él dijo en respuesta que Hilda había causado todo este caos. Que Sir Freddie es un hombre que se hace el débil frente al fuerte y viceversa. Trata peor a los que considera inferiores a él. Hilda explicó que no podía ver cómo pegaban a Rogan y que no soportaba que le pegaran. Su madre le enseñó a defenderse y dijo que no quería que Regan se sacrificara por ella y que protegería a los que estuvieran de su lado. Cuando Hilda se quedó a solas con Regan en la habitación, miró al apuesto joven y se dio cuenta de que también tenía que curarle las heridas. Regan le había pedido a Dorothy que trajera hielo para que Hilda se lo aplicara en la pica, pero ella hizo lo que creyó conveniente y comenzó a tratar las heridas de Regan de todos modos. Le sorprendió que su piel estuviera tan tersa y tan brillante, era una buena excusa para tocar su hermoso rostro. En su mente, estaba enfadada con Freddie por haberle dado con el puño en la cara, y se prometió a sí misma que algún día se vengaría de él. En ese momento, la criada entró en la habitación y anunció que a Madame le gustaría invitarles a cenar esta noche, y por Madame se refería a la duquesa. Seguramente va a regañar a Hilda por haber pegado a su hijo. Regan le preguntó a Hilda si estaba preparada para tal reunión. Hilda estaba sin duda preparada y se dio cuenta de que ese hombre estaba de su parte. Regan, Hilda, el hijo de la duquesa, Freddie y por supuesto la propia duquesa acudieron a cenar. Empezaron a hablar y Hilda se presentó primero como Hilda Roos, pero se corrigió y dijo que era Hilda Arpegio. Freddie estaba furioso de que una plebeya como ella tuviera el mismo apellido que él. La duquesa, por supuesto, intentó calmar a Freddie y conseguir que mantuviera la calma. Le explicó que era decisión de su señoría, y Freddie estaba furioso porque había decidido darle el apellido Arpegio sin consultar al resto de la familia. Regan, por supuesto, salió en defensa de Hilda y se produjo una discusión, pero fue una discusión cultural, como en la alta sociedad, y la duquesa pidió disculpas a Hilda por el comportamiento de Freddie. La duquesa siguió hablando y dijo que hacía mucho tiempo que no veía a Lucía y que tampoco sabía que Hilda era realmente su hija. La duquesa dijo que todo sucedía por las órdenes y la autoridad de su señoría, por lo que no culpaba a la señorita Hilda. La duquesa comenzó a poner a Regan en su lugar recordándole quién era. Esto es lo que llaman humillación de alta clase. Definitivamente es un tipo de entretenimiento diferente a un puñetazo. La duquesa empezó a preguntarle a Hilda quién había provocado la discusión entre ella y Freddie. Hilda dijo la verdad, porque Freddie la había golpeado y había iniciado la pelea. Freddie e Hilda empezaron a discutir de nuevo por la ropa. Freddie gritó y le faltó al respeto a Hilda, pero la duquesa se puso de pronto de parte de Hilda y le explicó que no tenía derecho a ser tan cruel con Freddie en interés de Sir Regan Strauss. Hilda se dio cuenta de que iba a demostrar que era una chica de verdad, cogió la mano de Regan y continuó la conversación diciendo que si la duquesa quería que Hilda pidiera perdón a su hijo, entonces que su hijo pidiera perdón a Regan. La duquesa estaba en contra, porque el incidente entre Freddie y el ventero Strauss eran asuntos separados, pero no podía decir que no estuvieran relacionados. La duquesa estaba en contra de que su hijo fuera humillado delante de sus compañeros. La duquesa Terena solo se escondía tras esas bellas imágenes, era partidaria del sistema de clases y le insinuó que Hilda debía elegir a los mejores aliados y que el resto de la familia llegaría pronto a la finca. Hilda empezó a entender lo que decía, como si la pidiera que se uniera a la duquesa, y Hilda no pudo resistirse a decirlo sin rodeos. Parece que tenía razón. Este tipo lo lleva escrito en la cara. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que Freddie no lo entendía. Es obvio que este idiota no tiene talento para la política social. Cuando terminó la cena, Hilda y Regan entraron en la habitación,
La chica empezó a mostrar su descontento. ¿Por qué Terena se comportaba así? ¿Por qué la duquesa no podía hablar directamente? Y Regan le explicó que hablar directamente iba en contra de la etiqueta, se consideraba de mala educación. Hilda se puso furiosa y le dijo a Regan que estuviera de su parte y le hablara siempre directamente. Así que le hizo una simple pregunta, si estaba dispuesta a pasarse al bando de la duquesa Terena. Regan le preguntó a Hilda si estaba preparada para unirse al bando Terran, pero Hilda se enfadó y le explicó que no quería que se lo quitaran y que odiaba a los Terran por eso. A Regan le sorprendió que Hilda le apoyara tanto y que estuviera tan preocupada por él, y ella le explicó que estaba con ella y que era suyo. Pero no entendió lo que le dijo. Quizás ella no se lo había explicado de la manera correcta, pero él no se había dado cuenta de que ella pensaba utilizarlo, y Hilda se dio cuenta de que incluso con su cara de desconcierto, él también parecía increíble. Hilda admitió que no le gustaba Freddy y que estaba muy enfadada con él por haberla pegado. Regan le explicó que nada bueno saldría de que Hilda se enemistara con Teresa. Hilda era consciente de ello, y también lo suficientemente valiente como para saber que a su señoría sin duda le caería bien. A Terena le gustaba aún más Hilda, pero Terena sabía que la muchacha aún necesitaba trabajar en la plenitud de sus pensamientos. No quería negociar con Terena sobre Strauss cuando estaba sentado a su lado, así que le sugirió que reconsiderara su enfado y los malentendidos del día, y le explicó que si su señoría se enteraba del incidente, nada bueno saldría de ello, y dio la bienvenida a Hilda a la familia. Cuando Regan y Hilda siguieron hablando de la velada, Regan dijo que él habría hecho algo completamente diferente. Se habría callado, habría dicho que pensaría en la propuesta y habría mantenido la boca cerrada, y no habría mostrado sus intenciones para que no adivinaran nada. Regan explicó que suele ser más ventajoso jugar a este juego con el mayor número posible de cartas revelándoselas al enemigo poco a poco. En la conversación entre Terena y Hilda, Regan era esa carta, pero porque Regan explicó que si Terena quería pillarle de verdad, entonces estaba dejando que Hilda lo utilizara para poner la situación a favor de Hilda. Hilda se molestó por esto, porque ella pensaba en Regan como una persona, no como una carta, y admitió que era una buena persona. Regan se sorprendió, la muchacha se sintió avergonzada y no supo qué decirle a Regan. Le pareció que era una buena persona porque la trataba bien y parece como si la expresión buena persona fuera una frase tan extraña, probablemente es simple. La criada llamó a la puerta y salvó la situación, porque Hilda no sabía qué decirle a Regan. La criada trajo al Woofy, que dormía plácidamente, parecía que estaba viviendo sus mejores años. Empezaron a despertar a Woofy y él no quería ni despertarse, se encontraba muy bien. Pero aún así, Woofy se despertó y se enfadó, y empezó a discutir con Hilda, pero ella le recordó que no le había mandado descansar. Estaba furioso, pero Hilda volvió a recordarle que él estaba allí para hacer recados porque lo sabía todo, y él murmuró un poco más, pero finalmente lo consiguió y recordó una conversación. Empezó diciendo que mientras estaba espiando a los criados que le lavaban, había oído que alguien de la familia venía por la noche y, claro, sospecharon. Woofy, también lobo, oyó que alguien de la familia del conde era alérgico al pelo de los animales y estornudaba por ello, así que lo lavaron, le rascaron el pelaje y le dieron aromaterapia hasta que brilló especialmente. Le gustaba el olor dulcemente penetrante de la colza. A Hilda le ponía nerviosa que estuvieran emparentados con Claire Arpeggio, la hermana menor de su madre. Lady Claire, la hermana de Lucía, tiene ahora el maná más poderoso entre los Arpeggio, por lo que espera heredar el ducado. Se desconoce si está casada. Pero Regan dijo que no. Lady Claire se ha convertido en condesa por sus propios esfuerzos y sigue sin marido. Hilda estaba pensativa y se dio cuenta de que no debía llevar a Woofy a conocer a Claire. Mientras tanto, Woofy y Rogan habían encontrado un lenguaje común. Hilda no pudo soportarlo y preguntó cómo era Claire. Regan le explicó que lo veía todo en blanco y negro y que era muy directa, y que si Hilda no le caía bien desde el principio, sería difícil hacerla cambiar de opinión. Woofy le recordó que había oído otra cosa inquietante. A los criados les habían dicho que prepararan todo para la cena formal de mañana, que era una cena familiar en la que toda la familia estaría junta. Hilda estaba confusa. ¿Qué clase de cena formal era esta? Regan le explica que Woofy se refiere a una cena familiar formal,
que suele organizarse durante las fiestas familiares, y parecía que alguien de la familia había sugerido esta cena porque no había ningún día especial para ello. Regan supuso que planeaban burlarse de Hilda durante la cena, no felicitarla. El vizconde empezó a preguntar a Hilda si sabía qué tenedor era para la carne o para el pescado, sobre el vino, sobre la etiqueta. Hilda se dio cuenta de que no lo sabía y sugirió que Regan estaría allí para asegurarse de que no cometiera ningún error. Woofy adivinó que seguía sin entender y empezó a decir que era una cena familiar formal y que Regan no podía venir porque no era de la familia. El vizconde prometió a Hilda enseñarle todo antes del anochecer, todos los modales y la etiqueta, así como la cultura del comportamiento en la mesa con la élite. Esta vida noble es demasiado estresante como para pensar que solo Hilda tiene que aprender etiqueta en la mesa a esta edad. Llegaron al salón y se sentaron a la mesa donde estaba todo preparado. Y Regan empezó a explicar que una cena formal de Arpeggio consta de 7 platos: sopa, plato de pescado, plato principal de ave, postre y fruta y té. Los cubiertos deben utilizarse empezando por los de la fila exterior y una vez que se ha comido, hay que dejarlos en el plato y no sobre la mesa, para que los criados puedan llevárselo todo. Su señoría da la señal de inicio de la cena y cuando ve que todos han empezado a comer, puede empezar a comer él también. Además, la sopa debe tomarse sin hacer ruido. Explica cómo se toma la sopa correctamente, que hay que sentarse erguido y comer menos de 1/3 de ella, y que hay que comer durante más tiempo. El buen apetito de una mujer no es bien percibido en los círculos superiores, y para no ser humillada debe conformarse con esto, porque en cualquier caso mañana no podrá comer mucho, y no podrá venir a cenar con ropa cómoda. Hilda estaba descontenta, preguntándose por qué no podría llevar ropa cómoda y por qué esta etiqueta era tan complicada. Regan empezó a enseñarle a comer pan correctamente, explicándoselo todo, diciéndole cómo poner mantequilla en el pan. Y en el proceso de demostración la tocó. Quiso explicarle cómo cortar la mantequilla correctamente, pero ella estaba tan avergonzada que dejó incluso de respirar, y el vizconde no se dio cuenta inmediatamente de lo que le estaba pasando. Pero el contacto físico repentino no es cómodo, pero ella estaba muy contenta de tener a alguien tan guapo cerca. Empezó a asustarse porque él le había cogido la mano sin avisar. Se disculpó, no sabía cómo comportarse, pero ella se dio cuenta de que estaba siendo estúpida y empezó a disculparse porque debía de haberla malinterpretado. Ella se sonrojó, pero admitió que era muy guapo. Su madre le había dicho que, si alguna vez se encontraba en una situación incómoda, debía actuar con calma, porque la vergüenza podía ser su punto débil y, si actuaba con calma, parecería que lo había planeado todo. Hilda se dio cuenta de que tenía que actuar y propuso continuar después de una pausa de 10 minutos. Actuó como una noble, y quiso que pareciera que lo había hecho por la pausa. Puede que Hilda repitiera que era increíblemente guapo, pero nunca había sentido tanta emoción, y cuando él la tocó, ella lo sintió más que nunca, y se dio cuenta de que sus manos eran mucho más grandes y fuertes de lo que parecían. Estaban frías, así que podía sentirlas bien cuando él la tocaba. En la cena familiar, Hilda casi no comió, y todos se extrañaron de que tal vez no le gustara la comida, y señalaron que nunca antes había asistido a una cena tan grande, y no era que tuviera mal apetito. Así que esa mujer solo fingía estar preocupada, y en realidad estaba atacando en secreto a Fiora Ortiz Arpeggio, esposa, y a la derecha su hijo Timo Arpeggio, hijo mayor de Fiora Arpeggio, condesa Claire Arpeggio. Independientemente de las circunstancias, es el hijo mayor el que tiene más posibilidades de convertirse en el próximo duque, pero esto es imposible porque Sir Fior no tiene maná, y Lady Claire es la que tiene más maná. Con la aparición de Hilda como hija de Lady Lucía, cuya madre era la más poderosa, la situación puede cambiar, lo que significa que Claire no querrá más a Hilda. Empezaron a bromear con ella y a decirle que tenía buen apetito, pero que no podía comerse ese plato, porque nunca antes había comido algo tan delicioso, y Hilda no se daba cuenta de que lo estaba despedazando abiertamente. El hijo de su señoría pidió que fuera la señorita Hilda, el miembro más reciente de la familia Arpeggio, quien eligiera el vino para darle a la señorita Hilda la oportunidad. La petición se hizo para ver si Hilda sabía algo de vinos, y por supuesto que sabía, por eso Fior había pedido una cena formal. Hilde había visto vinos de la región del Carbón en la bodega, así que, ¿por qué no empezar por ellos?
Mientras revisaba la bodega, Hilde se dio cuenta de que la mayoría de los vinos blancos maduran en barricas de roble. Cuando el aroma del roble se mezcla con el pescado, el plato sabe demasiado a pescado, y si es trucha, sugirió un vino tinto de la región del Carbón, que le iría bien porque tiene mucha acidez, explicó Hilde. Todos se sorprendieron de que Hilda lo hubiera explicado así, y se dieron cuenta de que Lucía le había hablado a su hija de vinos. Hilda dijo que pensaba que toda la nobleza tenía esa información, pero se dio cuenta de que no era así. Todos se enfadaron y disgustaron por esa insolencia. El hijo del señor continuó hablando sobre conocimientos básicos de magia, y empezó a preguntar qué tipo de magia había heredado Hilda de su madre, lo que confirmó que había pasado la noche en el castillo nocturno, y esto era una prueba de que era una arpegia. Fior se ofreció a demostrar sus habilidades, pero Hilda era más lista, y explicó que sería inapropiado utilizar la magia durante la cena. Le preocupaba que hacía poco que había aprendido las habilidades básicas para encender fuego y que, como el marica no estaba, no sería capaz de controlar su magia. Su señoría se ofreció a demostrarle sus habilidades entrenando con el mago, pero Hilda no entendía por qué era necesario para ganarse la aceptación de todos los miembros de la familia. Su señoría le explicó que no habría nada malo en demostrar su magia, y todos empezaron a presionar a Hilda para que mostrara su poder, que ella no era nada sin magia, que solo tenía sangre de jardinera y que debía mostrar sus habilidades. Después de todo, ella no tiene miedo de mostrar su lado cruel, y todos actuaban con arrogancia hacia Hilda, y por supuesto ella ya sabía que nadie la apoyaría, y se dio cuenta de que echaba de menos a Regan. Le dijo que no causara el caos, pero Regan le dijo a Hilda que no causara problemas y que intentara hacerlo lo mejor posible, que se limitara a cenar y que no causara el caos. Hilda empezó a despertar sus poderes, haciendo acopio de su rabia, confiando en sus habilidades mágicas, irritación, asco. Tenía muchos motivos para estar enfadada ahora mismo. Esa maldita gente tergiversando las palabras, toda la comida que tenía que dejar sin terminar, ese maldito corsé tan incómodo, y esos eran los sentimientos que afloraban. El poder se despertó y comenzó a lanzar hechizos, pero por alguna razón las velas no se encendieron. ¿Por qué? Preguntaron todos porque no paran, todos se rieron, pero el pelo de su hijo se prendió fuego. Todos se quedaron sorprendidos y no sabían qué hacer. Empezaron a apagar el fuego, buscaron agua, pero ya era demasiado tarde, su cabeza ardía como una vela, e incluso con mucha intensidad. Hilda se alegró de que su magia no le hubiera fallado. El pelo del hijo de su señoría ardía, y el fuego era tan intenso que resultaba asombroso, pero Hilda no podía apagarlo y explicó que aún no había aprendido. Y advirtió que aún no podía controlar tanto ese don, pero nadie la escuchó. La mujer del pobre hombre corría suplicando ayuda, todos empezaron a correr alrededor de Fior y a intentar apagar las llamas, pero todo fue en vano. Gritaba y en este caso solo podía ayudar la hermana de Lucia, Claire, que también tenía poderes mágicos y muy fuertes. Podía controlar el agua igual que la madre de Hilda. Creó una gran burbuja de agua y la dejó caer sobre la cabeza del Fior. La burbuja estalló y todo se apagó, quedó desfigurado y casi calvo. Era una imagen interesante. Fue a ver a su padre, estaba enfadado, odiaba a Hilda y pensaba que era parte de un plan, que ella quería burlarse de él. Empezó a insultarla. Dio un golpe y quiso golpearla, pero su señoría detuvo a Fior. El mismo Fior estaba muy sorprendido porque, si ella no confiaba en sus habilidades, ¿por qué lo hizo? Porque pensó que lo había hecho a propósito, le quemó el pelo, estaba enfadado y odiaba a Hilda. Su señoría lo vio todo y vio un hechizo extremadamente poderoso que Fior nunca podría haberle mostrado aunque le hubiera dedicado toda su vida. Y el duque se lo contó. Fior se quedó callado al oír esta respuesta de su padre, su señoría se volvió hacia Hilda y se quedó asombrado de que aquella magia fuera tan increíble. Era un poderoso hechizo que había quedado oculto tras la marcha de Lucía, aunque era una lástima que Hilda aún no pudiera controlarlo del todo. Hilda prometió que practicaría, y que lo conseguiría, y aprendería a hacerlo bien y con destreza. Estaba preocupada. Su señoría llamó a Hilda para que se acercara, y le pidió que pidiera un deseo que él podría cumplirle. Todos a su alrededor se sorprendieron. Hilda se sintió confusa y feliz, pero le pidió a su señoría que anunciara este deseo un poco más tarde para pensarlo primero y tomar la decisión correcta.
que una oportunidad así no se presenta tan a menudo, por eso quiere pedir un gran deseo y está convencida de que su señoría podrá cumplirlo porque él puede hacer cualquier cosa. Es uno de los 4 grandes ducados del imperio y sobre todos ellos se alza la poderosa familia Arpeggio, un líder que controla las tierras más extensas y fértiles de toda la nobleza. Pida lo que pida Hilda, el duque Arpeggio tiene poder más que suficiente para concederle su deseo. Su señoría asintió, divertido por la confianza de la muchacha en su poder, y reconoció que, en efecto, podía conceder cualquier deseo. Su señoría también añadió que cuanto más miraba a Helda, más le recordaba a Lucía. Hilda no sabía muy bien si aquello era un insulto o algo bueno, y la cena familiar terminó en ese tono. Caminando por el pasillo, Hilda se encontró con la condesa Claire y se disculpó por el caos que se había producido, y la condesa la apoyó y dijo que Fior se había ganado su castigo porque era un idiota. Hilda tenía algo más que quería preguntar, pero era demasiado tímida para decirlo, pero finalmente preguntó si la condesa la odiaba. La condesa fue muy amable y, desgraciadamente, le explicó que no eran hermanas especialmente unidas, pero le indicó que Hilda no tenía por qué caerle bien. Hilda vio que había muchas similitudes entre la condesa y su madre porque eran hermanas, pero sus personalidades eran probablemente muy diferentes. Y la especialización mágica no depende de la genética, sino de las cualidades personales y los talentos innatos. Claire es muy parecida a Lucía, no solo en apariencia, sino también en el hecho de que los demás no son capaces de ver esas cosas. No tienen una explicación tan sencilla como haber nacido de la misma madre. La condesa sabía lo que Hilda quería decir. Sabía que se había peleado con Freddy y que hoy le había quemado el pelo a Fiora, y se dio cuenta de que solo era una estratagema para intentar caerle bien a la condesa, porque se había puesto muy difícil con los demás. Hilda se dio cuenta de que la condesa la había descubierto y fue una pena, admitió la condesa. Le dijo que odiaba a Lucía y que por eso no podía quererla como a una hija. Había una cosa de Claire que ahora estaba clara y que Hilda por fin comprendía. Definitivamente no andaba con rodeos y, lo que era igual de importante, todo lo que decía era verdad. La condesa también se burló duramente de Hilda y le preguntó si se lo contaría a su querida tía cuando su padre le diera la recompensa, y sintió mucha curiosidad por saber qué le pediría. Aún así, Hilda recordó las palabras de Regan, que no tenía ni idea de lo doloroso que era ser oprimida, humillada y no tener a nadie de tu lado. Se sintió triste por haber sido tratada de esa manera y se fue a su habitación, y cuando llegó vio que Regan se había quedado dormida en el sofá con un libro en las manos. Hilda entró en la habitación y vio que Regan estaba dormido en el sofá con un libro. Lo admiró y se preguntó si estaría realmente dormido porque pensaba sentarse a su lado. Se sentó y apoyó la cabeza en su hombro y él le preguntó cómo estaba la cena. Hilda se asustó y le llamó mentiroso, porque pensaba que él le había mentido sobre que estaba dormido, y ella creía que estaba dormido. La chica empezó a contarle que no había pasado nada, excepto que le había prendido fuego al pelo de Fiora. Regan sonrió al ver la expresión de Hilda. Se dio cuenta de que había vuelto a hacer algo mal, pero le explicó que su señoría estaba completamente satisfecho con ella, e incluso le había ofrecido una recompensa, lo que sin duda la alegró. Volvió a sentarse junto al regano, apoyó la cabeza en su hombro y le dijo que creía que todo el mundo la odiaba menos su señoría. Regan le había advertido que nadie estaría de su lado, pero Hilda solo tenía una pregunta en la cabeza: ¿por qué se sentía tan destrozada? Regan puso su mano sobre la de ella. Sí, todo debería ir bien, tiene un cuerno. Al día siguiente, las criadas pasaban por el pasillo y hablaban de cómo su señoría había anunciado a Hilda que elegiría un sucesor. La discusión continuó entre las criadas y una de ellas dijo que creía que su señoría elegiría a la condesa porque era la más fuerte de sus hermanos. La otra preguntó a Hilda si Woofy, el perro lobo, había oído toda esta charla, y él escuchó atentamente, recordando cada palabra. Se acercó a Hilda y le contó todo lo que había oído y a cambio le exigió una recompensa, pero le dijo que la fuerza de Hilda demostraba que era de su sangre, no que pudiera ser gobernante. Regan entró y se dio cuenta de lo que hablaban con Wolf, de todo lo que hablaban las criadas. Hilda debería haberle entregado su trabajo a Regan, no perder su tiempo en tonterías. Hilda se inclinó sobre la mesa y vio que Regan estaba mirando algo.
¿Qué clase de respuesta? Era una carta que le daba permiso para unirse a la familia Arpeggio, por lo que se la consideraba miembro de la familia. En otras palabras, era miembro de los Arpeggio desde el momento en que su señoría lo anunció, porque la familia imperial había enviado finalmente la carta. Hilda tenía que asistir al baile de debutantes de la próxima primavera, por lo que antes debía estudiar a fondo la cultura y la conversación de la nobleza, y salir de manera civilizada. Regan le explicó a Hilda que debía convertirse en alguien noble y sofisticado y más culto que los demás, debía intentar ser increíblemente culta en contraste con los demás. Además, la respuesta se refería a la hacienda nocturna, por lo que no estaban preparados para despedirse por completo de esta hacienda nocturna, pero seguía teniendo un significado simbólico, por lo que sería difícil para la familia decidirlo, y algunas personas podrían criticar a la familia imperial por alardear del linaje de un gran sabio. Hilda estaba a punto de abandonar el estudio, pero Regan dio unos golpecitos en el escritorio y la hizo volverse hacia él. Abrió ante ella un cofre con monedas de oro, y le explicó que ese era su presupuesto para mantener su elegancia hasta el final del verano. Hilda se sorprendió increíblemente de que fuera tanto, y se alegró de poder comprarse vestidos y joyas con los que adornarse y presumir. Todos los vestidos que se había comprado hasta ese momento, resultó que Regan los había pagado con su propio dinero. Hilda se sorprendió de por qué había hecho eso. ¿Era como un regalo de él? Pensó que si Regan era escaparatista, debía tener mucho dinero. Pero ya había hecho mucho por ella, y ella siempre se sentía agradecida y apenada por él, y quería devolverle su amabilidad. Cuando Regan intentaba salir de la oficina, Hilda lo detuvo y le pidió que pasara un día con ella.